Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la Biblia, el libro más leído, más traducido y más influyente de la historia, que ha sido una fuente de sabiduría, consuelo y reflexión para millones de personas a lo largo de los siglos. En los próximos minutos exploraremos las historias más trascendentales desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis, desentrañando los mensajes poderosos que han transformado vidas y continúan siendo tan relevantes hoy como hace miles de años. A lo largo de este recorrido veremos cómo Dios, a lo largo de la historia, ha revelado su propósito para la humanidad y cómo cada página de la Biblia sigue hablando a nuestras vidas. Así que, si estás listo para sumergirte en la palabra que ha dado forma a civilizaciones y cambiado corazones, quédate con nosotros hasta el final. Y antes de continuar, si te apasiona este viaje, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que te ayudará a descubrir más sobre las historias y enseñanzas que siguen cambiando el mundo. Imagina por un momento el vacío absoluto, donde no había ni luz, ni forma, ni color. Solo existía el abismo, un vasto espacio oscuro y vacío, más allá de nuestra comprensión. Este es el escenario que nos presenta el principio de todo. No había nada. Sin embargo, en medio de ese caos, Dios pronunció las palabras que cambiarían todo. Sea la luz. Y de la nada, surgió la luz. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo algo tan vasto y complejo pudo surgir de una sola orden de Dios? Este es el primer milagro. El simple pero poderoso acto de crear, como si de un lienzo en blanco se tratara. Dios, con su sabiduría infinita, no solo crea el universo físico, sino que también establece el orden cósmico que lo sostiene. El sol, la luna, las estrellas, todo fue hablado por su palabra. Y aunque para nosotros el universo es vasto e incomprensible, para Dios, cada estrella, cada galaxia, cada átomo, tiene un propósito. El relato de la creación no solo nos habla de la grandeza de Dios como creador, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa este acto de crear. En el versículo dice que vio Dios que era bueno. Pero, ¿qué significa esa bondad? No era simplemente una bondad superficial, como si Dios mirara su obra y pensara, esto está bien hecho. Esta bondad es mucho más profunda. Dios no solo creó el universo, lo creó con un propósito. Cada montaña, cada río, cada animal, cada ser humano tiene un lugar en este gran diseño. Hay un orden divino detrás de todo, un propósito para la existencia de cada parte del cosmos. Y es aquí donde podemos encontrar una conexión con nuestra propia vida. La creación no es un accidente ni un caos descontrolado. Todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta nosotros mismos, tiene un propósito. La vida no es solo un conjunto de sucesos al azar. Está impregnada de un propósito divino, y ese propósito está conectado con el amor de Dios, un amor que no se limita a la creación de un universo lejano, sino que está presente y activo en cada momento de nuestras vidas. ¿Qué significa eso para ti? Quizás te has preguntado alguna vez, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? Este relato nos dice que no estamos aquí por casualidad. La creación fue un acto de amor, y tú, como parte de ella, eres parte de ese amor. Así que cuando piensas en las maravillas del mundo natural, cuando miras las estrellas o el mar, recuerda que detrás de todo eso hay un plan divino que te involucra a ti, al igual que cada criatura que habita la tierra. Pero la historia de la creación no termina ahí. La creación no es solo un evento que ocurrió hace miles de años, sino un acto que sigue resonando en nuestra vida cotidiana. Cada amanecer, cada ciclo de la naturaleza
nos recuerda que el mismo Dios que dio orden al caos, que separó la luz de las tinieblas, es el mismo que sigue obrando en el mundo hoy. Entonces, ¿qué pasa después de que Dios creó el mundo y lo vio bueno? ¿Cuál es el propósito de este orden divino y cómo nos afecta a nosotros, seres humanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza? Estas son preguntas que exploraremos a lo largo de este video. Pero lo que sí sabemos es que la creación no fue solo el principio de todo, sino el comienzo de un plan eterno que involucra a cada uno de nosotros. Así que te invito a que sigas con nosotros mientras exploramos cómo ese orden divino, iniciado en los primeros versículos de la Biblia, se despliega a lo largo de toda la historia, mostrándonos no solo la grandeza de Dios como creador, sino también su amor por cada uno de nosotros. En los próximos minutos profundizaremos en cómo ese primer acto de creación nos lleva a entender el propósito de nuestra propia existencia y el papel que jugamos en el gran relato de la historia humana. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. En el jardín del Edén, Adán vivía en un estado de perfección. Imagina un lugar lleno de belleza sin igual, donde la paz reinaba en todo. No había sufrimiento, no había angustia, solo la compañía de Dios. Adán, creado a la imagen de Dios, caminaba en comunión directa con Él. Cada día, en su tarea de cuidar el jardín, él podía experimentar la grandeza de la creación, rodeado de toda clase de seres vivos y árboles frutales. Pero Dios, en su sabiduría infinita, vio algo que no era bueno. Aunque Adán tenía todo a su alrededor, incluso una relación directa con el Creador, había algo que faltaba. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa es la afirmación de Dios, que marcaría un punto crucial en la historia humana. Aunque Adán no lo sabía, él estaba a punto de recibir un regalo divino: la creación de Eva. De esta manera, la historia de la humanidad comienza con una relación única, una relación de amor y compañerismo. Eva no solo fue una compañera para Adán, sino también una extensión del plan divino. Dios no solo quería que Adán tuviera un compañero, sino que con Eva la humanidad comenzaría a experimentar la relación y el amor en su máxima expresión. El hombre y la mujer, creados a la imagen de Dios, se convierten en una unidad, reflejando la perfección del amor divino. Pero la paz en el Edén no iba a durar. El enemigo, la serpiente, el tentador, observaba desde las sombras. El Edén era el lugar perfecto, pero también era un lugar de libre albedrío. Aunque Adán y Eva vivían en armonía con Dios, el amor divino requiere una respuesta libre y voluntaria. El enemigo sabía que, si Dios les daba la libertad de elección, podría corromper ese amor perfecto, y así es como comienza la tragedia. La serpiente, en su astucia, engaña a Eva. La serpiente le presenta el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el único árbol del jardín que Dios les había prohibido tocar. No moriréis, le dice el tentador, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación no era solo en el fruto, era en la promesa de poder y conocimiento, en la ilusión de que podrían ser como Dios, autosuficientes, sin necesidad de su dirección. Eva, seducida por la promesa, toma el fruto y lo come, pero no se detiene allí. La caída no solo de ella, sino de la humanidad entera, comienza con una simple decisión. Ella ofreció el fruto a Adán, quien también lo tomó. En ese momento, ambos desobedecieron el mandato divino y el velo de la inocencia cayó. La conciencia de su desnudez fue el primer signo de su caída. El pecado había entrado en el mundo. Pero la caída de Adán y Eva no solo cambió su destino, cambió el destino de toda la humanidad. Desde ese momento,
El pecado se introdujo en la naturaleza humana y con él la separación de Dios. Lo que había sido una relación perfecta se fracturó. La armonía que existía entre el hombre, la mujer y su creador se rompió. Y con ello vino el sufrimiento, la muerte y la maldición. A través de este relato vemos cómo el pecado no es solo un acto de desobediencia, es una ruptura en la relación, es la desconfianza en la bondad de Dios y la creencia errónea de que podemos encontrar mejor vida fuera de su voluntad. En el fondo, la tentación de la serpiente era la misma que enfrentamos hoy. La idea de que podemos ser más felices, más completos, sin depender de Dios. Es fácil señalar a Eva y Adán por su caída, pero la realidad es que, en muchos momentos de nuestra vida, también enfrentamos esa misma tentación. La disonancia entre lo que Dios nos ha dicho y lo que el mundo nos ofrece sigue siendo un desafío. A veces nos encontramos eligiendo lo que creemos que es mejor, lo que parece más atractivo, sin considerar las consecuencias eternas. ¿Cómo podemos evitar esta trampa? ¿Cómo podemos confiar en el amor y el propósito divino, incluso cuando parece que hay algo mejor esperando fuera de su voluntad? La historia de Adán y Eva es una advertencia, pero también es una lección sobre la gracia. Aunque su pecado trajo consecuencias dolorosas, Dios no los abandonó. De hecho, su plan de redención comenzó justo en ese momento, prometiendo un Salvador que restauraría lo que había sido perdido. El relato de la caída no es solo un cuento antiguo, es un reflejo de nuestra propia lucha diaria. Todos enfrentamos momentos de tentación y decisiones difíciles. La clave no es solo evitar el pecado, sino reconocer que, incluso cuando caemos, Dios tiene un plan para restaurarnos. Así que, ¿qué podemos aprender de Adán y Eva hoy? En un mundo lleno de tentaciones, debemos recordar que nuestra verdadera satisfacción y propósito solo se encuentran en la voluntad de Dios. Y aunque hemos caído, hay esperanza, porque en Cristo la restauración es posible. La historia de la caída no es el final, sino el principio de una historia de redención que se extiende hasta el fin de los tiempos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. La humanidad, en poco tiempo, pasó de ser la creación perfecta de Dios a sumirse en un abismo de maldad. La Biblia nos dice que, cuando Dios miró la tierra, vio que la maldad de los hombres era grande y que sus corazones solo pensaban en el mal. No era solo una desobediencia aislada, sino una corrupción total, donde el mal dominaba todos los aspectos de la vida. En ese momento, Dios decidió intervenir, no por venganza, sino por justicia y al mismo tiempo por misericordia. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, determinó que un diluvio limpiaría la tierra de la corrupción humana. Sin embargo, antes de llevar a cabo su juicio, Dios encontró a un hombre justo, un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad: Noé. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6, 8. Y fue a través de él que Dios planeó salvar a la humanidad y a los animales de la destrucción. Dios le ordenó a Noé construir un arca, un enorme barco de madera que serviría como refugio durante el diluvio. Mientras la humanidad entera se preparaba para el juicio, Noé y su familia se embarcaron en el arca, llevando consigo una representación de la creación misma, 2 de cada especie animal, junto con provisiones para sobrevivir. En medio de la tormenta que se desataría, el arca se convirtió en el refugio de la vida, un símbolo de la salvación y la esperanza. Este evento no solo fue un acto de juicio divino, sino también una muestra de la misericordia de Dios. Mientras que el diluvio fue la consecuencia inevitable del pecado y la maldad,
El arca representó la promesa de que Dios no abandonaría a la humanidad. Después de las lluvias, cuando las aguas se calmaron, Dios hizo una promesa: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Colocó un arco iris en el cielo como señal de su pacto eterno con Noé y con toda la humanidad. La historia de Noé y el diluvio es mucho más que un relato de destrucción. Es una historia de redención y esperanza. Aunque el juicio de Dios era necesario, su misericordia nunca falta. Así, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, Dios provee un camino de salvación, y esa promesa sigue vigente hoy. Dios nos ofrece, como lo hizo con Noé, un refugio en medio de la tormenta del pecado y del juicio. Este relato nos recuerda que, aunque enfrentemos la corrupción y la maldad en nuestro mundo, la gracia de Dios siempre está disponible para quienes buscan su salvación. Noé, un hombre justo en medio de un mundo corrompido, nos enseña que la obediencia y la fe en Dios pueden ser la clave para encontrar refugio en tiempos de crisis. Y al igual que el arco iris es un recordatorio visible del pacto de Dios con la humanidad, su gracia y su promesa de redención continúan iluminando nuestra vida, incluso en los momentos más oscuros. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste mi voz. Génesis 22, 18. La historia de Abraham es una de las más poderosas y transformadoras de toda la Biblia. Abraham, un hombre común, fue elegido por Dios para ser el padre de una gran nación, una nación que a través de su descendencia cambiaría el curso de la historia humana. En un momento de la vida de Abraham, cuando aún era conocido como Abram, Dios le dio una promesa asombrosa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esa promesa, tan profunda y universal, venía acompañada de una prueba que definiría su fe y su destino. Abraham vivía en una época de gran incertidumbre, donde el futuro no parecía claro. Su vida estaba llena de desafíos, y a pesar de que Dios le había hecho una promesa de bendición, no veía cómo se cumpliría. En aquel entonces, Abraham no tenía hijos, y él y su esposa, Sara, eran ya de edad avanzada. A los ojos humanos parecía imposible que él llegara a ser el padre de una gran nación. Pero Abraham creyó en la promesa de Dios, incluso cuando todo parecía contrario a la lógica y la razón humana. La prueba más grande llegó cuando Dios le pidió a Abraham algo que no solo desbordaba los límites de su entendimiento, sino que tocaba lo más profundo de su corazón. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, como un acto de obediencia. Aquí, Abraham se encuentra frente a una de las pruebas más duras que cualquier ser humano podría enfrentar. Sin embargo, lo que hace Abraham en ese momento es lo que lo convierte en el modelo de fe. En su corazón, Abraham confiaba en que Dios, que le había dado la promesa, también tenía el poder para cumplirla, incluso si eso significaba un sacrificio. Este acto de fe no fue solo un sacrificio físico, sino un acto de obediencia inquebrantable a la voz de Dios. Cuando Abraham se preparaba para sacrificar a Isaac, Dios intervino y le proveyó un carnero como sustituto. Fue en ese momento cuando Dios reafirmó su pacto con Abraham, diciendo: «Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste mi voz». Aquí, la fe de Abraham se convierte en la base de una promesa que trasciende generaciones y que nos lleva hasta la obra de Jesucristo, el cumplimiento final de esa bendición. La vida de Abraham es la historia de la fe genuina y de la obediencia que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Es un testimonio de cómo, cuando Dios llama, aunque las circunstancias parezcan imposibles, la fe en su palabra puede mover montañas.
A través de la fe de Abraham, Dios estableció una alianza eterna, no solo con él, sino con toda su descendencia. Esa fe, esa confianza absoluta en Dios, es lo que convirtió a Abraham en el padre de la fe, y su historia sigue siendo un modelo para nosotros hoy. Pero la lección de Abraham no se detiene en el pasado. Hoy, cada uno de nosotros, en nuestras luchas y pruebas diarias, tiene la oportunidad de seguir el ejemplo de Abraham. Estamos dispuestos a confiar en Dios, aunque no entendamos todo lo que Él nos pide. Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando el camino parece incierto. La historia de Abraham nos recuerda que Dios honra la fe y la obediencia, y que, a través de su pacto, podemos ser parte de un plan divino mucho más grande que nosotros mismos. Y les dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el que soy me envió a vosotros. Éxodo 3:14. La historia de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto es una de las narrativas más impactantes y profundas de la Biblia. El pueblo de Israel había estado viviendo bajo opresión durante generaciones. Sufrían bajo el yugo de Faraón y clamaban por un liberador. En medio de su dolor y desesperación, Dios escuchó su clamor y levantó a un hombre para llevar a cabo su propósito: Moisés. Moisés, aunque imperfecto y lleno de dudas, fue elegido por Dios para cumplir una misión que cambiaría la historia de la humanidad. Su vida, marcada por la providencia divina desde su nacimiento, se convirtió en el instrumento a través del cual Dios revelaría su poder, misericordia y propósito. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en el monte Horeb, le dio una misión que parecía imposible: liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Moisés, desconcertado y temeroso, le preguntó a Dios: ¿quién soy yo para que haga esto? Y en un momento crucial, Dios le responde con palabras que resonarán a lo largo de los siglos: yo soy el que soy. Este nombre de Dios no solo revela su identidad eterna e inmutable, sino también su autoridad divina sobre todo lo que existe. Dios no solo le dio a Moisés una misión, sino también el poder y la autoridad para llevarla a cabo. El relato del Éxodo es una serie de eventos extraordinarios donde Dios demuestra su dominio sobre la creación y su compasión por su pueblo. Las plagas que envió sobre Egipto no fueron meras catástrofes naturales, fueron señales del juicio de Dios sobre la dureza del corazón de Faraón y de la resistencia a liberar al pueblo de Israel. Cada plaga mostró el poder de Dios y su control absoluto sobre la naturaleza, los dioses de Egipto y el destino del hombre. Pero el momento más dramático llegó cuando Dios, a través de Moisés, abrió el Mar Rojo para que los israelitas pudieran escapar del ejército de Faraón. En ese momento, el pueblo de Israel experimentó un acto sobrenatural de liberación y protección que consolidó su confianza en el poder de Dios. Ese cruce del Mar Rojo fue el punto de inflexión de su viaje, el primer gran milagro que les mostró que Dios estaba con ellos, guiándolos a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, la liberación no fue solo física, sino también espiritual. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés la ley, un conjunto de instrucciones divinas que formarían la base de la identidad de Israel como pueblo de Dios. A través de la ley, Dios enseñó a su pueblo cómo vivir en relación con Él y entre sí, estableciendo principios de justicia, misericordia y santidad. Israel no solo fue liberado de la esclavitud, sino que también fue llamado a vivir bajo un nuevo pacto, un pacto que los distinguiría como su pueblo elegido. A través de la historia del Éxodo, vemos un Dios que no solo es soberano y justo, sino también lleno de misericordia.
Él escuchó el clamor de su pueblo, y aunque Moisés era un hombre imperfecto, Dios lo usó para hacer su voluntad. Esta historia nos enseña que Dios, aunque grande en poder y autoridad, está cercano a su pueblo y no olvida a aquellos que claman por su ayuda. La liberación de Israel es una historia que refleja no solo un acontecimiento histórico, sino también una verdad espiritual profunda. Dios es el que rescata, guía y establece una nueva identidad para aquellos que creen en Él. La salvación de Israel es un espejo de la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad a través de Jesucristo, un liberador mucho más grande que Moisés, que nos ofrece liberación no solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. A lo largo de la historia de Israel, la nación pasó por muchos cambios y desafíos, y uno de los periodos más complejos fue la transición de ser gobernada por jueces a ser una monarquía gobernada por reyes. Los reyes, como David y Salomón, buscaban constantemente el corazón de Dios, pero sus historias estuvieron marcadas por triunfos y caídas, por momentos de cercanía con Dios y también por grandes fracasos que afectaron a toda la nación. La historia de estos reyes, junto con la labor valiente de los profetas, nos ofrece lecciones poderosas sobre lo que significa realmente seguir a Dios. David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, comenzó su reinado en medio de un país dividido y desordenado. Su victoria sobre Goliat lo convirtió en un líder admirado, pero también fue un hombre marcado por profundas fallas humanas, desde su pecado con Betsabé hasta sus momentos de duda y miedo. Sin embargo, lo que destacó de David no fue su perfección, sino su arrepentimiento sincero y su deseo de agradar a Dios. En 1 Samuel 13:14, Dios le dijo que había encontrado a David como rey, porque él es conforme a mi corazón. A pesar de sus errores, David mantenía su tesoro en el corazón de Dios, y esa búsqueda de la voluntad divina lo guiaba. Salomón, hijo de David, es otro rey clave en esta narrativa. Salomón comenzó su reinado con gran sabiduría y prometió seguir la voluntad de Dios. Su sabiduría y riqueza fueron legendarias, pero a lo largo de su vida también cedió ante la idolatría y los deseos materiales. En su búsqueda de paz y prosperidad, se desvió del camino que había comenzado, dejando un legado dividido. La advertencia de Jesús en Mateo 6:21 resuena fuertemente aquí, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Salomón, que comenzó tan fiel a Dios, perdió el tesoro de su presencia al perseguir riquezas y placeres mundanos. Con el paso del tiempo, Israel fue testigo de la división del reino en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La fidelidad a Dios se fue desmoronando y los reyes que gobernaron a menudo se alejaron de la verdadera adoración, guiando a la nación hacia la idolatría y la corrupción. Fue en este contexto donde surgieron los profetas, hombres y mujeres valientes que a menudo a riesgo de sus propias vidas desafiaron a los reyes y al pueblo a arrepentirse y volver al corazón de Dios. Profetas como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías, entre otros, proclamaron la palabra de Dios con valentía, advirtiendo a Israel de los peligros del pecado y la desobediencia. Elías desafió a los falsos profetas en el Monte Carmelo, mientras que Isaías profetizó el juicio de Dios sobre Judá, pero también ofreció una esperanza futura de restauración. Los profetas no solo advertían sobre las consecuencias de alejarse de Dios, sino que también ofrecían una visión de redención. Como Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». La historia de los reyes y los profetas es una historia de lucha constante por la fidelidad.
Los reyes, con su poder y riquezas, luchaban por mantener el corazón de Dios en el centro de su reinado. Los profetas, en su mayoría marginados y perseguidos, luchaban porque el pueblo volviera a esa fidelidad. Sin embargo, tanto los reyes como los profetas nos enseñan que el verdadero tesoro no está en el poder ni en las riquezas, sino en una relación genuina con Dios. La pregunta que sigue siendo relevante hoy es: ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Estamos buscando el corazón de Dios como los reyes y los profetas, o hemos permitido que el mundo nos desvíe hacia otros tesoros que no nos llenan? La fidelidad de un corazón que busca a Dios y la valentía de los profetas que desafiaron el sistema son un recordatorio para nosotros hoy. A través de sus historias, vemos que las riquezas y el poder pueden desviar el corazón, pero la verdadera paz, la verdadera sabiduría y el verdadero propósito solo se encuentran en el corazón de Dios. La pregunta sigue siendo: ¿a qué tesoro estamos sirviendo? La respuesta es esencial para nuestra vida y para nuestra relación con el Creador. La llegada de Jesús a la tierra es el momento culminante de toda la historia bíblica. Desde el principio, la humanidad esperaba la venida del Mesías, el Salvador prometido, que restaurara lo que el pecado había quebrantado. Pero Jesús no vino de la manera que muchos esperaban. No nació en un palacio, ni fue recibido por una multitud de poderosos. En lugar de eso, nació en un humilde pesebre, en una pequeña ciudad llamada Belén, rodeado de humildes pastores y animales. Este contraste con las expectativas del pueblo judío nos da un primer vistazo al carácter de Jesús. El rey que no viene a reinar sobre el poder y la riqueza del mundo, sino sobre los corazones de las personas. Juan 3:16, una de las citas más conocidas y amadas de toda la Biblia, encapsula el propósito de la venida de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La razón de la venida de Jesús no es solo para cumplir una promesa hecha a Israel, sino para un propósito mucho mayor: la salvación de toda la humanidad. Dios, en su inmenso amor, no escatimó en dar lo más valioso que tenía: su Hijo. Este acto de sacrificio es la mayor muestra de amor que el mundo haya conocido. A lo largo de su vida, Jesús no solo enseñó acerca de Dios, sino que mostró, de manera tangible, cómo era el reino de Dios. Sus enseñanzas eran radicales. Desafiaban las normas sociales y religiosas de la época, llamando a la gente a vivir de una manera que reflejaba la verdadera naturaleza de Dios: amor, misericordia, justicia y humildad. Jesús no vino solo a predicar, sino a demostrar lo que enseñaba, realizando milagros que desafiaban la naturaleza misma. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos y alimentó a multitudes con poco más que pan y peces. Sus milagros no eran solo muestras de poder, eran signos de la presencia del reino de Dios entre los hombres. Pero lo que realmente definió la misión de Jesús fue su sacrificio en la cruz. La muerte de Jesús no fue un accidente ni un final trágico. Fue el cumplimiento de un plan divino, una obra de redención para la humanidad caída. En la cruz, Jesús cargó con los pecados del mundo, tomando sobre sí mismo el castigo que nos correspondía. Como dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Jesús abrió el camino para que todo aquel que cree en él pueda ser perdonado y reconciliado con Dios. Pero la historia de Jesús no termina con su muerte. La resurrección, el milagro más grande de todos, es lo que selló su victoria sobre el pecado y la muerte. En Mateo 28, versículos 5 y 6, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, el ángel les dijo: «No temáis, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo. La resurrección de Jesús no solo confirmó que Él era el Mesías prometido, sino que también mostró que Él tiene poder sobre la muerte, trayendo esperanza eterna a todos los que creen en Él. El sacrificio de Jesús y su resurrección no solo cambiaron la historia de Israel, sino también la historia de toda la humanidad. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús ofreció la salvación no solo a un pueblo, sino al mundo entero. Juan 3:16 resume este mensaje: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de Jesús, la promesa que aún hoy nos llama a poner nuestra fe en Él y experimentar la vida eterna que solo Él puede ofrecer. Jesús no solo es el Mesías prometido, sino también el Salvador de todos los hombres. Su vida, enseñanzas y sacrificio en la cruz son el punto de quiebre de toda la historia humana, marcando el inicio de una nueva era, la era del perdón, la gracia y la esperanza eterna para todos los que creen en Él. La cruz, a menudo vista como un símbolo de sufrimiento y humillación, se ha convertido en un ícono con percepciones discrepantes para el cristianismo. Para aquellos que vivieron en los tiempos de Jesús, la cruz era un instrumento de tortura y muerte, el último paso en un camino de dolor inimaginable. Sin embargo, lo que comenzó como el instrumento de la muerte más cruel, se transformó en el símbolo de la esperanza y la victoria eterna. ¿Cómo ocurrió esto? La respuesta radica en el sacrificio de Jesús en la cruz y más aún en lo que sucedió 3 días después, la resurrección. La muerte de Jesús en la cruz fue un acto sin igual en la historia de la humanidad. En ese momento, Él no solo sufrió el castigo físico y emocional, sino que, de manera misteriosa, cargó con el peso de los pecados de la humanidad. Como dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, al entregar su vida en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, abriendo el camino para que todos los que creen en Él puedan ser perdonados y reconciliados con Dios. Pero la historia no termina en la cruz. El sacrificio de Jesús, aunque fundamental para la salvación, habría quedado incompleto sin la resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. No solo venció la muerte, sino que, al hacerlo, ofreció la promesa de vida eterna a todos los que creen en Él, como dice 1 Corintios 15:4, y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Este acontecimiento trascendental no solo valida la divinidad de Jesús, sino que establece un nuevo comienzo para todos aquellos que ponen su fe en Él. La resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que enseñó, todo lo que hizo, habría quedado en el aire sin ningún tipo de validez. Pero al resucitar, Jesús no solo derrotó a la muerte física, sino que demostró que tiene poder sobre el pecado y la muerte. En 1 Corintios 15:55, el apóstol Pablo exclamó: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección no solo valida la promesa de vida eterna, sino que también garantiza que, al igual que Él resucitó, nosotros también resucitaremos si creemos en Él. A través de la cruz, Jesús pagó el precio por nuestro pecado, pero es a través de la resurrección que tenemos la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. En Romanos 6:4,
Pablo nos recuerda que, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La resurrección de Jesús no solo es un evento histórico, sino que se convierte en la fuente de una nueva vida para todos aquellos que lo siguen. La victoria de Jesús sobre la muerte es un mensaje de esperanza para todos. No importa cuán oscuras sean las circunstancias de la vida, la cruz y la resurrección nos aseguran que la vida siempre triunfa sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas. La resurrección de Jesús no solo transformó la historia, sino que también puede transformar nuestras vidas, dándonos la certeza de que, en Él, encontramos la victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Después de su resurrección, Jesús no solo se apareció ante sus discípulos para confirmar que estaba vivo, sino que les dio una misión clara y trascendental. En Mateo 28, 19, Él les dio lo que conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este mandato fue mucho más que una simple instrucción. Fue el lanzamiento de un movimiento global destinado a transformar el mundo entero. La Iglesia, nacida en Pentecostés, surge como el vehículo de esta misión divina. En Hechos 2, vemos el Espíritu Santo descender sobre los discípulos, dándoles poder para predicar el Evangelio en diversas lenguas. Este evento marca el inicio de la expansión de la Iglesia, que se convierte en el cuerpo de Cristo en la tierra, llevando el mensaje de salvación y esperanza a todas las naciones. El Espíritu Santo, que había dado vida a Jesús en su resurrección, ahora actúa para capacitar a la Iglesia a cumplir la misión de ser testigos del amor y la redención de Dios para el mundo. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido llamada a cumplir este mandato. Desde aquellos primeros discípulos que fueron testigos del impacto transformador de la resurrección, hasta los millones de cristianos de hoy, la misión sigue siendo la misma: hacer discípulos, enseñar, bautizar y llevar la esperanza de salvación a todas las personas. El Evangelio, al ser predicado, no solo cambia las vidas individuales, sino que transforma culturas, sociedades y naciones. La Iglesia no es un edificio ni un grupo limitado a un lugar, sino una comunidad global de creyentes que comparte un solo propósito: reflejar a Cristo en todo lo que hacen y llevar su mensaje de redención al mundo. La Gran Comisión es la misión que define a la Iglesia, pero también es la responsabilidad personal de cada creyente. Jesús no dijo: id y haced discípulos si podéis. Él lo dijo con autoridad y amor, llamando a todos los que le siguen a ser partícipes de la misión. La tarea no es solo predicar, sino también enseñar a obedecer todo lo que Él ha mandado. La Gran Comisión es un llamado a compartir la buena nueva de salvación, pero también a formar y discipular a nuevos creyentes, ayudándoles a crecer en su relación con Dios y en su comprensión de su propósito en el mundo. A través de los siglos, la Iglesia ha enfrentado desafíos, persecuciones y obstáculos. Sin embargo, el mensaje de la resurrección sigue siendo tan poderoso como el primer día. Desde los mártires de la Iglesia primitiva hasta los cristianos de hoy que siguen llevando el Evangelio en todo el mundo, la misión de hacer discípulos continúa. Jesús prometió: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Con esa promesa de su presencia y poder, la Iglesia sigue adelante, confiando en que el Espíritu Santo guía, fortalece y capacita a cada creyente para cumplir con la misión encomendada. La Gran Comisión no es solo para los apóstoles o los pastores, es para cada cristiano. Es el mandato que Jesús dejó a la Iglesia para que se convierta en un faro de luz en medio de un mundo necesitado de esperanza.
Y hoy, como en los días de los primeros discípulos, la misión sigue viva: hacer discípulos a todas las naciones, enseñando el Evangelio y bautizando a todos los que crean. Esta es la esencia de la Iglesia, y su misión continúa con renovado fervor. El libro de Apocalipsis ha sido fuente de muchas interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. Para algunos, sus imágenes de catástrofes, juicios y bestias aterradoras pueden parecer aterradoras. Sin embargo, Apocalipsis, en su núcleo, no solo nos habla del fin de los tiempos, sino también de la esperanza que se encuentra más allá de ese fin. A pesar de los juicios y tribulaciones que se describen, el mensaje final es claro: lo que está por venir es mucho más glorioso y restaurador que lo que hemos conocido. En Apocalipsis 21:1, el apóstol Juan nos describe una visión transformadora. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta imagen de un cielo nuevo y una tierra nueva nos muestra un escenario de completa restauración. El mundo tal como lo conocemos, con su sufrimiento, dolor y pecado, dará paso a una nueva creación, perfecta y sin mancha. No habrá más mar, esa imagen que en muchas culturas antiguas representaba el caos y la separación. Todo será renovado, y lo que fue corrompido por el pecado será restaurado a su forma original. El fin del mundo, tal como lo hemos conocido, no es un fin de destrucción total, sino un proceso de purificación y redención. El Apocalipsis no solo habla de juicio, sino también de esperanza. La venida de un nuevo orden es la culminación de todo lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. En ese nuevo mundo no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que parecía ser el final en el Calvario, y lo que puede parecer un final aterrador en Apocalipsis, es en realidad el comienzo de algo glorioso y eterno. Dios, en su misericordia, traerá una restauración completa, donde su pueblo vivirá en paz y en completa armonía con Él. La Nueva Jerusalén, como se describe más adelante en Apocalipsis, será el lugar donde Dios habitará con su pueblo. Será una ciudad sin necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios iluminará todo. ¡Qué gloriosa es la esperanza de este futuro! Este es el panorama de esperanza que Apocalipsis nos ofrece. Un mundo donde la presencia de Dios será tan real que no habrá necesidad de templos ni sacrificios, porque Dios mismo será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar en este mundo, Apocalipsis nos recuerda que nuestro futuro es uno de restauración y paz eterna. El juicio de Dios, aunque necesario y justo, tiene como fin la renovación y la restauración de todo lo que fue dañado por el pecado. Para los creyentes, Apocalipsis es un llamado a mantener nuestra fe firme en las promesas de Dios, sabiendo que al final, cuando todo pase, seremos partícipes de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde habitará la justicia y la paz. Es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil y lleno de pruebas, el destino final de los hijos de Dios es glorioso y eterno. La visión del cielo nuevo y la tierra nueva no solo nos da esperanza en el futuro, sino que también nos inspira a vivir de manera diferente en el presente. Si sabemos que lo mejor está por venir, podemos enfrentar las dificultades de hoy con una perspectiva eterna, sabiendo que cada sufrimiento tiene un propósito en el plan redentor de Dios. Desde el principio de la creación, en Génesis, hasta la visión final del nuevo cielo y la nueva tierra en el Apocalipsis,
La Biblia nos ofrece un mensaje poderoso de esperanza, redención y amor eterno. Es una historia de un Dios que no solo creó el universo, sino que también intervino en la historia humana para salvarnos, guiarnos y restaurarnos. Cada página, cada relato nos invita a ser parte de esta obra divina, a unirse al plan eterno de Dios que continúa transformando vidas hoy. La Biblia es mucho más que un conjunto de historias antiguas. Es un viaje que cada uno de nosotros puede vivir, uno que nos desafía a ser transformados, a crecer en fe y a tener esperanza en las promesas de Dios. A lo largo de los tiempos, Dios ha llamado a su pueblo a ser parte de su historia, y ese llamado sigue vigente. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que el propósito de nuestra vida se encuentra dentro de esa narrativa divina. Si este recorrido te ha tocado, si te ha hecho reflexionar sobre el profundo amor de Dios y el propósito que tiene para ti, no olvides darle like a este video y compartirlo. Al hacerlo, nos ayudas a que más personas puedan conocer esta increíble historia de salvación. Una historia que continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Así que, acompáñanos en este viaje, sigue aprendiendo y que la luz de la palabra de Dios siga guiando tu camino. Nos vemos en el próximo video.